La historia suele ser la gran maestra de las humanidades y en materia de ciencias políticas y economía no es de excepción. Por lo tanto, si queremos conocer dónde es que nos ubicamos ahora e igualmente cuál es el futuro que podemos planificar, ubicar y determinar en este reseteo y en la instauración del nuevo orden mundial, indiscutiblemente tenemos que recurrir a sus enseñanzas. En ese sentido voy a plantear en este video dos contextos históricos que nos van a ser de utilidad con el propósito de precisar dónde es que nos encontramos y hacia dónde es que nos dirigimos en esto que es el reset. Y comencemos por la historia de la supervivencia del más influyente. Y es que cuando Esparta triunfó sobre Atenas al final de la Tercera Guerra del Peloponeso, no pasó mucho tiempo antes de que también cayera Esparta. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó la caída del primero, que era el epítome de la civilización helénica, semilla de toda la cultura de Occidente? Y después de ello, ¿qué es lo que ocasionó la caída también de Esparta? Y podemos en este sentido hablar sobre todo primero de la decadencia moral a costa del poder. En esto, los espartanos inicialmente se decían que odiaban el dinero y sobre todo en su manifestación en oro, bajo el argumento falaz de la corrupción. Así, Esparta se decidió a iniciar las guerras púnicas en una suerte de desgaste que se fue sucediendo hasta que en un círculo vicioso se fue hundiendo a Atenas hasta la debacle militar y junto con ella a toda la Grecia antigua en una profunda crisis económica que concluyó nada más y nada menos que en la instauración de un nuevo modelo político-económico y sí, ¿por qué no decirlo? También de un nuevo orden mundial para su época. Para ganarle a Atenas en la Tercera Guerra del Peloponeso, Esparta estaba ya unida a los sátrapas persas. Aquí recordemos que los sátrapas eran los gobernantes persas que regían las tierras invadidas por esta última potencia y que las erigían como provincias. El caso es que Esparta logró desde la Segunda Guerra del Peloponeso destruir la flota mercante y militar de Atenas. Y ya en la tercera, destruirla y esclavizar de paso a la mayoría de sus pobladores. Pero la enseñanza histórica que queremos derivar no es la mera derrota de Atenas, sino las consecuencias que esto tuvo para la que después se alzó como potencia única. Y sí, estamos hablando de Esparta. Esparta donde, como dijimos, el oro estaba prohibido con pena de muerte y se vivía inicialmente sin lujos, bajo el argumento de la virtud, y a tal grado que para comerciar había utilizado una suerte de divisa fiat en la que se confiaba antes de la derrota de la misma Atenas, casi con un rigor fanático religioso, para ahuyentar, según los espartanos, el decadente egoísmo. Y sí, en Esparta, el circulante se constituía nada más y nada menos que por monedas de plomo. Pero la diosa de la fortuna que le sonrió en este caso a Esparta, suele ser veleidosa y en este caso venía acompañada con el fruto que contiene en sí los pecados capitales. Y así, ya sin Atenas, para lograr la comparación entre las potencias, la megalomanía y la avalancha de la victoria, en el sentimiento de los espartanos, estaban a la orden del día. Así los espartanos en su país continuaron con su vida draconiana, mientras al exterior, con la riqueza quitada a Atenas, se dedicaron como buenos juniors a la disipación y el dispendio, mientras que al resto de las ciudades les imponían el circulante en plomo. ¿Y qué pasó? Podrás preguntarte. Bueno, pues sin pantallas, sean estas televisores o teléfonos celulares, a los griegos les fue sumamente fácil darse cuenta de que les estaban viendo la cara, al tener que intercambiar todos sus bienes contra esa moneda de fantasía de plomo, mientras los espartanos se hacían con el oro. Y así, Epaminondas de Tebas terminó convenciendo y uniendo a todas las ciudades griegas y fue con su ejército a atacar a la tirada al vicio
y repleta de ansia de poder desmedido de Esparta, y como resultado la borró, simple y literalmente, del mapa. Y efectivamente, hoy existe una ciudad de Esparta con ese nombre en Grecia, pero no tiene nada que ver con la antigua Esparta. De hecho, los logros y la prosperidad de Atenas han eclipsado durante los siglos de historia posterior a la victoria de Esparta, y por lo tanto, en realidad, la gran ganadora fue la influyente Atenas, quien concluyó con la derrota ideológica de la potencia que la había vencido. Y es de aquí de donde derivamos la moraleja número 1. Era el equilibrio el que había mantenido a ambas ciudades con vida durante mucho tiempo, constituyéndolas en las dos más grandes potencias de Grecia, Atenas y Esparta. El creer que el estilo de vida de una era superior que la otra, cuando en realidad ese juicio no era otra cosa más que envidia por el estilo de vida cosmopolita ateniense, logrado gracias a las finanzas y al comercio, solo dio lugar a la desaparición del antiguo mundo griego y abrió paso también a la orientalización de la cultura occidental gracias a las posteriores conquistas del macedonio Alejandro Magno. Y a tal grado fue la orientalización que esto influyó en el legado que dejaron los griegos a los romanos. Y no me estoy refiriendo a la arquitectura, sino a la institución que permanece hoy por hoy en la cultura occidental y que se vende como de factura romana. Y sí, me estoy refiriendo al sistema jurídico que terminó dividiéndose en dos: en derecho privado para los simples mortales y en derecho público, que no es otra cosa más que un derecho orientalizado y que preserva ciertas canonjías, y un sistema de corrupción que hoy sigue permeando a las instituciones públicas, situación que hasta entonces, hasta antes de su derrota, no cabía en la mente de los griegos. Y es así que ahora entramos a la historia 2, la cual hemos intitulado La necesidad, de la parte contrapuesta con el propósito de no caer en el vicio y la decadencia. Y es que algo parecido ocurrió con Roma y Cartago, pues una vez destruida esta civilización comercial, que en realidad no era un riesgo militar para Roma, la propia Roma degeneró en un imperio decadente. ¿Qué pasó a la caída de Cartago? Bueno, pues 50,000 cartagineses fueron enviados en grupo a Roma como esclavos y se expulsaron a los trabajadores romanos libres. ¿Y qué es lo que finalmente pasó? Bueno, finalmente Roma se llenó de sobrepoblación, desempleo, insatisfacción, y la ciudad se vio asolada. El Estado trató de contrarrestar esto mediante obsequios costosos a la mafia, llámense pan y juegos. La entrada al Coliseo fue parcialmente gratuita. El gasto estatal se disparó. Adicionalmente, que los senadores y los ricos gordos echaron a los campesinos de sus campos en abundancia y convirtieron los campos italianos en bodegas. Llegaba suficiente grano desde el norte de África a Roma a través del puerto de Ostia, a tal grado que se pudo dar el país a la disipación y a la corrupción. Como resultado, los campesinos expropiados huyeron a la metrópoli de Roma. La población aumentó y con ella el ejército de buscadores de empleo desesperados. ¿Y qué hizo el Estado para hacer frente al gasto cada vez mayor? Bueno, pues disminuir el contenido de plata fina del denario, que se redujo de un 90% de plata al 5% en el transcurso de 5 siglos. Si esto no se parece hoy al escenario que estamos viviendo con la reducción de la tasa de interés y el Banco de México va directito hacia allá, imitando a Europa y a Estados Unidos, no sé cómo podría llamarse. El caso es que como consecuencia se hizo presente en Roma de lo que se habla hoy: una fuerte devaluación financiera a causa de la corrupción monetaria. Casi Roma estuvo prácticamente
a un paso de ser la inventora de una inservible renta única universal. A la derrota de Cartago y su consecuente desaparición como punto de equilibrio en una balanza de opuestos, ocasionó que se volviera realidad las predicciones de Publio Cornelio, quien desde el inicio de la guerra estaba a favor de no destruir a Cartago, pues consideraba que si el único gran enemigo de Roma llegaba a desaparecer, entonces los romanos caerían en un relajamiento de sus costumbres y de la moral, y esto conduciría a Roma a su propia decadencia. Moraleja 2. Así la historia nos demuestra que sin competencia, la vigilancia en el seguimiento de las reglas de la virtud, la constante autovigilancia y el recto actuar se abandonan con singular avidez y se incurre en la displicencia, la disipación y el vicio. La historia se repite una y otra vez de forma sistemática. Cada uno de los mayores presagiadores de totalitarismos y de sistemas opresores termina siendo la unilateralidad potencial, ya sea de Atenas a Esparta, de Roma a Cartago, de la Europa mercantilista a la Francia imperial napoleónica o de la Unión Soviética a la globalización. Cada ocasión que al final de una relación dual queda una sola potencia unilateral, el mundo entra en crisis. Migración masiva, caída a plomo del precio de la moneda, aumento desmedido de los precios, inseguridad rampante, totalitarismo, desempleo y otras instituciones viciosas más que se ocultan tras nombres vacíos usurpando ideologías y hasta filosofías políticas y una ramplante inestabilidad de las instituciones son los síntomas que se agudizan y no solo con crisis económicas como la que hoy vivimos. La historia demuestra de tiempo en tiempo que no hay nada más dañino para la humanidad que la unilateralidad de las potencias. Ocurre una y otra vez en la historia de la humanidad. La hegemonía de una potencia que se alza como el ejemplo de paradigma sociocultural, que se enfrenta de pronto a una potencia emergente que pone bajo su apreciación en riesgo su hegemonía, agudiza la vigilancia. Y entre ambas llega a darse una relación recíproca de simbiosis, una correlación de dependencia que al principio no es tan evidente, pues el surgimiento del opositor se debe a que el opositor que apenas va en ascenso, debe adaptarse al sistema de dominio de la potencia que ya existe. Y generalmente esta adaptación llega a ser tan eficaz que inicialmente esa potencia que se comienza a alzar se coloca, se presenta y crece aparentemente como un buen súbdito, incluso como modelo de provincia intervenida sometida, modelo que los demás sometidos también deben de seguir. Y en esto no caben ingenuidades. No estamos hablando de potencias que obedecen a las naciones injerencistas a pies juntillas, como podría ser el caso en Sudamérica de Chile. Estamos hablando más bien, en un primer caso, de la existencia de estados que aceptan un sometimiento activo para adaptarse metódicamente a la intervención de la potencia hegemónica con el objetivo no solo de estar, sino de crecer, prosperar, buscar mejores condiciones para beneficiarse del sistema de explotación, como lo hacen hoy Japón, la India o los Emiratos Árabes. Pero también existe un caso particular, aquel caso del Estado sometido que más que obedecer y solamente buscar beneficio del sistema, pretende de manera perspectiva histórica ir siempre a más. Y los problemas reales en este sentido comienzan cuando al inspeccionar sus colonias, la potencia se percata que los enanos le crecieron y que de pronto su posición se encuentra en juego por una de las provincias y por tanto con el fin de preservar la hegemonía se decide a tomar decisiones para evitar el crecimiento de ese estado que antes estaba sometido.
El grave problema es que de derivar un enfrentamiento y la desaparición de la dualidad, entonces igualmente desaparece el equilibrio que hasta entonces mantenía el sistema. De ahí que valga la pena preguntarse si realmente convendrá a China, que no es otra cosa más que una suerte de Esparta primitiva, la caída de los Estados Unidos. ¿Realmente tendrá en este momento China la capacidad para absorber a Occidente? ¿O le podría ocurrir lo mismo que le ocurrió a Esparta de la Grecia antigua? Y respecto a Estados Unidos también vale la pena preguntarse, ¿realmente le convendrá un gobierno que haga cada vez más depender de los propios Estados Unidos a Oriente, cuando Oriente hasta el momento sigue siendo la fábrica del mundo y no el gran consumidor? O más bien, para una sana convivencia internacional, conviene más que Donald Trump establezca un sano nacionalismo que implique tanto la supervivencia de los Estados Unidos como el marco de respeto a la libertad de los ciudadanos dentro de Occidente, en tanto que se ve la forma de contener a China. Cualquiera que sea lo que ocurra, una cosa sí es cierta: la tecnología, en cualquiera de los dos casos, de continuar las cosas como van, solo va a traer la tecnología una mayor restricción de las libertades, salvo que la población en Occidente haga algo con el objeto de imponer el respeto a su autonomía. Pero déjame tus comentarios. ¿Cuál crees tú que sea finalmente el término de este proceso de reset en el cual se están levantando los dos modelos en los cuales va a tener que decidirse finalmente el mundo? ¿Será que nos iremos a una forma de control totalitario al estilo chino? ¿O nos iremos a un control financierista al estilo norteamericano? O tal vez, si la población en Occidente cobra conciencia y marca un alto y exige respeto a su ser, ninguna de las anteriores. Déjame tus respuestas, las estoy leyendo todas. Esto ha sido Entornos Financieros. No olvides suscribirte. Hasta luego.